Buenas tardes. En el día de hoy vamos a continuar con la temática de la cartografía náutica. Este es nuestro tercer video de este tema y vamos a tratar esa temática que está ahí en pantalla. Vamos a ver algunos aspectos de la proyección Mercator. Vamos a hablar algo respecto de las deformaciones asociadas a esta proyección y por lo tanto a la cartografía náutica. Y vamos a hablar también de la rosa náutica. Bueno, ahí está nuestro objeto de conversación, nuestra cartografía náutica. Bueno, en este caso es de un sector de una isla, pero bueno, es cartografía náutica al fin y al cabo. Respecto de la proyección Mercator, la proyección Mercator es una de las tantas proyecciones que existen en el ámbito de la cartografía y que se utilizan para representar la superficie terrestre en un plano bidimensional. La proyección Mercator soluciona en este caso la representación del mundo de la manera que se aprecia ahí en la pantalla. Es una de las tantas proyecciones que se utilizan para los mapamundi. Seguramente muchos de nosotros ya conocemos ese mapamundi que se aprecia ahí y que constituye probablemente alguno de los primeros mapas que nosotros conocimos y que tuvimos pegados en las paredes de ahí de nuestra habitación, qué sé yo, cuando éramos chicos, ¿ya? Entonces, esa es la proyección Mercator. Es una manera entonces de representar la Tierra. ¿Cómo se relaciona esto con la cartografía náutica? Bueno, primero que nada vamos a ver algunas características de la proyección Mercator. La proyección Mercator fue calculada en este caso, por el cartógrafo de origen flamenco, don Gerardus Mercator, por allá por la época del Renacimiento. Es una derivación de una proyección cilíndrica. No es una proyección cilíndrica propiamente tal, sino que es una derivación de tercer grado de lo que es una proyección cilíndrica. En este caso, una proyección cilíndrica normal o ecuatorial, ¿ya? Para dar algún tipo de detalle un poquito más técnico. Es centrada en el Ecuador, en este caso. Esta proyección Mercator representa casi toda la Tierra. ¿Por qué digo casi? Porque el límite superior está en los 84 grados de latitud norte y el límite inferior en los 70 grados de latitud sur. Por lo tanto, el sector de los polos no está representado. Por eso es prácticamente toda la Tierra, pero falta ese sector. Dado que estamos hablando de una proyección de tipo cilíndrica, de tipo ecuatorial, como origen de la proyección Mercator, es en esta línea, en la línea del Ecuador, donde no hay deformación. Es decir, el factor K va a ser igual a 1. ¿Qué cosa es K? Desde el punto de vista cartográfico, K es el factor de escala en los paralelos, ¿ya? Para todos los efectos, el factor de escala en los meridianos se denota de otra manera, en este caso es H. Pero factor de escala en los paralelos es K. Cuando K es igual a 1, quiere decir que no hay deformación. Es decir, todo lo que se representa en el mapa tiene exactamente la misma extensión que en la realidad. No hay deformación. Por eso es una división. Lo real dividido por la proyección, por el mapa. Entonces, cuando el factor de escala es 1, no hay deformación. Entonces, es solamente en el Ecuador, en este caso, donde no hay deformación. Los paralelos son rectos y paralelos entre sí.
y su separación aumenta a medida que nos alejamos del ecuador. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, tenemos representado al ecuador, paralelo de 15, de 30, 45, 60. Y a medida que nos alejamos, la separación, que es de 15, va siendo cada vez más amplia. ¿Ya? Entonces, esto se repite hacia el sur también. Esto implica que hay gran deformación en las latitudes altas. Es propio esto de la proyección Mercator de todas maneras. Los meridianos, por su parte, son líneas rectas, paralelas entre sí, y su separación es constante, a diferencia de los paralelos. A su vez, tanto paralelos como meridianos son perpendiculares entre sí. Y la proyección Mercator, que permite dibujar este mapa mundi que estamos visualizando, considera la Tierra como una esfera. ¿Ya? Esas son algunas características, entre muchas otras, de la proyección Mercator. Entonces, la proyección Mercator, entonces la utilizamos para los mapas mundi, pero también se utiliza para lo que es la cartografía náutica. Tiene las características especiales de la proyección Mercator que acabamos de señalar, se repiten o se replican en lo que es la cartografía náutica, evidentemente a un nivel mucho más particular. En ese sentido, respecto de las deformaciones que van a presentar tanto la cartografía Mercator para un mapa mundi como una cartografía náutica, van a ser más o menos las siguientes. Como ya habíamos comentado, en el mapa mundi tenemos la línea del ecuador, donde hay una representación verdadera, es decir, factor de escala es igual a 1, no existe deformación. Y la deformación propiamente tal va a ir aumentando, acrecentándose a medida que nos alejamos de esta línea sin deformación. ¿Ya? Ese concepto se replica en lo que es la cartografía náutica, en la cartografía también en proyección Mercator, pero de manera mucho más particular. En este caso, evidentemente, no vamos a tener la línea del ecuador. Sin embargo, dentro de lo que es el título de la carta, vamos a encontrar, por ejemplo, aquí, proyección Mercator, escala, dice escala 1/50.000 en cierta latitud. Cuando aparece en el título de una carta náutica, esto en cierta latitud, at latitud 57 grados 10 minutos, esto es la línea, el paralelo donde no hay deformación, análogamente a lo que es la línea del ecuador en el mapa mundi. ¿Ya? Entonces, esa línea de ahí corresponde efectivamente a los 57 grados 10 minutos. Y es en esta línea de los 57 grados 10 minutos de latitud norte, en este caso, donde no va a haber deformación y el factor de escala es igual a 1. Es más, la escala 1/50.000 va a ser válida única y exclusivamente sobre esta línea. ¿Ya? A partir de esta línea, tanto hacia el norte como hacia el sur, empiezan a producirse deformaciones. Análogamente a lo que ocurría o a lo que ocurre en la proyección Mercator del mapa mundi. Bueno, ahí tenemos nuestra cartografía ya, proyección Mercator, que es lo que nos convoca. Veamos, ¿qué es lo que encontramos acá? Bueno, ahí en el título de la carta, vamos a tener, tal como lo habíamos señalado, la escala y la latitud donde va a ser válida esa escala. Escala 1/50.000 en la latitud 57 grados 10 minutos. Entonces, en esa latitud, 57 grados 10 minutos, va a ser válida esa escala,
factor de escala va a ser 1 y la representación va a ser verdadera. En estas otras latitudes, la representación va a tener cierta deformación. Ahí tenemos lo que acabamos de señalar. El factor de escala es igual a 1, la escala es 50.000, en la latitud 57 grados 10 minutos de latitud norte. ¿Qué ocurre hacia la periferia, hacia arriba y hacia abajo? El factor de escala y la escala evidentemente no van a ser iguales. Hacia acá en los 57 grados 15 minutos, K va a ser diferente a 1 y la escala va a ser diferente a 50.000. Y sobre esta línea vamos a tener efectivamente algún tipo de deformación. En el otro paralelo, 57 grados 20 minutos, lo mismo. Y en cualquier otro paralelo intermedio. Ahí está lo que habíamos señalado. Por ejemplo, si pudiésemos medir dentro de esta cartografía esta distancia de 24 centímetros. 24 centímetros, escala 1,50.000, son 12 kilómetros. Aquí no hay ningún problema en inferir lo que acabo de señalar, ya que yo sé que en esta latitud no hay deformación. Sin embargo, en esta otra latitud, esos mismos 24 centímetros, ya no van a ser 12 kilómetros, sino van a ser 12 kilómetros menos algo. Va a ser una dimensión un poquito más pequeña. ¿Ya? Entonces aquí quiere decir que ya hay una cierta deformación. El factor de escala no es 1 y la escala no va a ser 50.000 frente a una misma medida de 24 centímetros. En la latitud de más arriba todavía, los mismos 24 centímetros van a ser 12 kilómetros menos X y menos Y, es decir, más pequeñita aún que la de la latitud anterior. Entonces, a medida que vamos subiendo, estos 24 centímetros me van representando menos kilómetros. Ahí está el tema de la deformación en la proyección Mercator respecto de la cartografía náutica, que lógicamente tiene mucho menos superficie que la proyección Mercator que habíamos analizado primeramente como mapamundi. ¿Ya? Bueno, ahí está nuestra flamante cartografía náutica que estamos analizando. Otro elemento que vamos a visualizar en esta ocasión es el que está destacado ahí y que es la rosa náutica. Ahí hay un zoom de esta rosa y vamos a analizar algunos elementos que podemos reconocer efectivamente en esta rosa. Veamos. Esta línea que está destacada acá de color verde, con esa flecha y que apunta a la estrella, es la dirección al norte geográfico. La dirección al norte geográfico. ¿Dónde está el norte geográfico? Sería conveniente recordarlo. El norte geográfico se encuentra en el Polo Norte. También se le denomina norte verdadero. La verdad que yo discrepo un poco de esa denominación, pero abunda ese concepto en la bibliografía que circula. ¿Ya? Entonces, para todos los efectos, podríamos decir que son sinónimos norte geográfico, norte verdadero, pero yo prefiero cartográficamente utilizar el término correcto, que es norte geográfico. El norte geográfico en este caso está hacia donde apunta la estrella, es decir, esta línea que está aquí en color verde va a corresponder a un meridiano geográfico. Recuerden ustedes que los meridianos geográficos convergen en los polos. Por lo tanto, si yo sigo la dirección de cualquier meridiano geográfico, voy a llegar al polo norte. Entonces, esta dirección al norte geográfico evidentemente corresponde a uno de estos meridianos. Este otro elemento, que está con una cierta inclinación respecto del meridiano geográfico, corresponde a la dirección al norte magnético. Esta es la dirección al norte magnético. ¿Qué característica tiene esta dirección al norte magnético? Esta dirección cambia.
porque el norte magnético propiamente tal, el polo norte magnético, cambia de posición de acuerdo a el campo magnético terrestre. Entonces, esta dirección cambia. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos ahí una retícula externa, que es la retícula geográfica o verdadera, donde tenemos el cero en la dirección que da al norte geográfico. Tenemos luego al interior una retícula magnética donde su cero está en la dirección que me indica al norte magnético. También tenemos en este sector de acá del medio, ahí hay un pequeño zoom, hay varios elementos. Tenemos lo que es la variación o declinación magnética, esto que está acá, var 8 grados 15 minutos este. Esta es la diferencia angular que hay entre las dos direcciones, la dirección al norte geográfico y la dirección al norte magnético. Esa es la variación o declinación magnética y se expresa en grados minutos y en el sentido de la diferencia. Perdón. En este caso, la diferencia es hacia el este. La dirección al norte magnético está hacia el este. Otro elemento que encontramos también acá es el cambio anual. El cambio anual es estos 13 minutos que están acá. Es el decrecimiento anual. Decrece anualmente, en este caso, 13 minutos. En algunos otros productos cartográficos, este elemento, el cambio anual, se expresa con dirección también este u oeste, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es como un poquito más simple saber, son 13 minutos este o 13 minutos oeste, uno sabe inmediatamente hacia dónde es. Aquí, bueno, hay que saber que el ángulo decrece, ¿ya? Puede crecer el ángulo, pero en este caso está decreciendo. Y finalmente tenemos el año, en este caso 2015. ¿Qué significa este año 2015? Significa que el año 2015 fue cuando se calcularon estos parámetros para la carta. Esta variación magnética, el cambio anual, todas estas cosas se calcularon en el 2015. Y corresponde puntualmente estos cálculos al 1 de enero del 2015. Por norma, por convención, todos los datos que uno encuentra en una rosa náutica o en un esquema de variación magnética, como los de las cartas topográficas, son calculados al 1 de enero del año que aparece graficado en el esquema o en la rosa. Entonces, en este caso, estos datos fueron calculados el 1 de enero del 2015. Ahora, este año 2015 también corresponde al año en que se publicó la carta. La carta puede haberse publicado en agosto, septiembre, julio, noviembre, etc. Pero los datos se calcularon el 1 de enero para ser graficados en esta carta. Eso es por convención, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, acá tenemos dos elementos. La dirección al norte geográfico y la retícula externa, que es una retícula geográfica. Estos dos elementos funcionan juntos, la retícula geográfica con la dirección al norte geográfico. A partir de ella, de esta dirección y con esta retícula, es donde se calculan las direcciones respecto del norte geográfico. ¿Y cómo se calculan? Mediante este instrumento que está acá, que es el girocompás o el giroscopio, y que son elementos fundamentales en lo que es la navegación. ¿Qué característica tiene el girocompás o el giroscopio? Contrariamente a lo que es la brújula, el cero del girocompás no se encuentra en la dirección del norte magnético, sino que se encuentra apuntando siempre a la dirección del norte geográfico, hacia el polo norte, ¿ya? Hay varias complejidades respecto de
confección de este tipo de instrumental de precisión que hace que en realidad apunte siempre hacia el norte geográfico y no al norte magnético. ¿Ya? Y se usa este tipo de direcciones en navegación. Por otro lado, la retícula interna, que es la retícula magnética, y la dirección al norte magnético van a funcionar juntos y me van a indicar las direcciones respecto del norte magnético. ¿Ya? ¿Cómo se calcula, cómo se determina esto? Con la brújula que va a apuntar efectivamente hacia el norte magnético y, y va a ir, evidentemente, va a ir cambiando esta dirección. Recuerden, eso es lo que les había comentado hace unos minutos. La dirección al norte magnético va a ir al polo norte magnético, va a ir cambiando en el transcurso del tiempo. Ahora, la rosa náutica, como para explicar un poquito el funcionamiento en términos muy generales, les voy a contar más o menos cuál es el procedimiento de uso. Posteriormente les voy a dar algunos detalles de por qué estoy diciendo que es un procedimiento general, porque hay varias consideraciones que tener en cuenta, pero primero vamos a ver una explicación general. Supongamos que yo tengo mi embarcación ahí voy navegando, fíjense, y quiero navegar hasta esta estación de práctico que está acá. Voy a seguir esa dirección. Entonces, para esta dirección que está ahí, yo le puedo dar un rumbo, un azimut, una demarcación, de la siguiente manera. Yo voy a, primero que nada, establecer una paralela a esa línea que va a pasar por el centro de mi rosa náutica. Va a pasar por el centro de mi rosa náutica. Entonces, de esa manera, yo voy a poder trazar también mi dirección al norte geográfico, fíjense, la dirección al norte geográfico, y voy a poder también conocer la demarcación geográfica, el rumbo que debe seguir la embarcación. Está mal dicho rumbo porque el rumbo es de 0 a 90, pero en este caso la dirección, el azimut que debe seguir. ¿Ya? La demarcación geográfica en este caso, o verdadera, si queremos decirle norte verdadero, va a ser en este caso de 109, al leerlo acá, en la retícula externa. Recuerden, norte geográfico, la externa es la retícula geográfica, entonces se lee acá, 109. Es decir, si yo sigo la dirección del azimut 109 y estoy en esta posición, voy a llegar efectivamente a la posición de la zona de espera de práctico que está en esta posición. Ahora, si estamos hablando por el contrario de una posición magnética, en lugar de materializar la dirección al norte geográfico, materializo la dirección al norte magnético, voy a tener evidentemente una demarcación magnética con la misma línea paralela a mi rumbo hacia la estación de práctico. En este caso voy a leer la retícula interna y van a ser 102 grados. Evidentemente tiene que ser diferente al anterior porque tiene diferentes referencias. Entonces por eso uno va a ser 109, no me acuerdo, 109 y 102. Ahora, la diferencia entre ambos es la declinación o variación magnética. ¿Ya? Declinación o variación magnética. Ahora, ¿cómo yo puedo trazar estas paralelas? Voy a trazar la paralela entre la posición del buque y la estación de práctico y cómo trazar la paralela hasta el centro de la rosa. Existen las reglas paralelas, que son las que aparecen acá, que están especialmente adecuadas para lo que es la navegación. Entonces, de esta manera yo puedo trazar una línea y
enganches que tiene acá, yo puedo ir desplazando la regla alrededor, a través de la carta, y voy a transportar en forma paralela la línea hasta aquí, hasta la rosa náutica, por ejemplo. O viceversa, desde la rosa náutica hasta la posición que yo desee. ¿Ya? Entonces aquí están algunos usos. Hay dos paralelas que se abren y se cierran de esa manera. Y de esa manera se van desplazando. Ahora, lo que yo había comentado hace un rato, que era una explicación muy general, porque hay que considerar varias situaciones que voy a proceder a detallarlas en este momento. Recordemos que tenemos nuestra rosa y dentro de la rosa tenemos estos datos: variación magnética, tenemos el año y el cambio anual. ¿Qué significa que tengamos esos datos? Significa que en la rosa vamos a tener la dirección al norte geográfico, es decir, desde el centro hasta la estrella, y vamos a tener la dirección desde el centro hasta el norte magnético, que es la retícula interna. Ahora, esa dirección a la retícula al norte magnético, la dirección al norte magnético, donde está el cero de la retícula interna, me está indicando el norte magnético el 1 del 1 del 2015. Por lo tanto, cualquier ángulo que yo mida desde esa dirección, voy a estar considerando que la aguja de mi brújula está indicando el norte, pero el 1 del 1 del 2015. Entonces eso evidentemente me causa cierto ruido. Veamos, ¿qué más tenemos? Tenemos los 8 grados 15 minutos hacia el este de la declinación magnética. Acá tenemos nuestra demarcación geográfica o verdadera a partir del norte geográfico. Esta no tiene ningún problema porque el norte geográfico no se mueve. Siempre va a estar en el polo norte, por lo tanto yo tengo que solamente buscar un meridiano geográfico y a partir de ahí hacer la medición. Entonces voy a tener mi demarcación geográfica o verdadera. Por el contrario, tal como les había comentado, si yo hago la medición a partir de la dirección al norte magnético y hago esta demarcación, la que está ahí, va a ser al 1 del 1 del... Esto está erróneo. Del 2015, ¿ya? Al 1 del 1 del 2015. Por lo tanto, eso no me sirve porque no es lo actual. No corresponde al día que yo voy a ir navegando por el sector y voy a tener que materializar un azimut o un rumbo magnético, ¿ya? Porque voy a estar siempre considerando la dirección al norte magnético el 1 del 1 del 2015. Esto está malo por si acaso, es del 2015. Por lo tanto, esto me causa ruido. Me causa ruido. ¿Qué es lo que yo debo, por lo tanto, hacer? Yo debo buscar la dirección hacia el norte magnético en la fecha actual, cuando yo vaya a utilizar o pasar por ese sector materializando mi navegación. Y de esta manera yo voy a poder obtener una demarcación magnética actual. Y esa sí va a ser compatible con la demarcación verdadera o geográfica a partir del norte geográfico. Esta de aquí, la verdad que no me sirve mucho porque no, en ningún caso yo voy a poder tomar alguna demarcación magnética considerando la posición del norte magnético el 1 del 1 del 2015, porque ya pasó. Seguramente yo voy a hacer mi navegación este año 2020 o próximo año 2021, por lo tanto voy a calcular para ahora el 2020 en el mes que corresponda o para el próximo año 2021 y ahí voy a tener mis datos actuales. Sin embargo, la verdad que no me sirve. Este celeste de aquí, el azul claro, sí me va a servir porque esa es lo actual. Ahora, recuerden que como argumento nosotros teníamos esta declinación magnética. Sin embargo,
el norte magnético actual va a estar en este sector, por lo tanto la declinación magnética va a disminuir, la declinación magnética actual. Y aquí está en el recuadro lo que necesitamos hacer. Debemos actualizar la dirección al norte magnético. Esta dirección al norte magnético del 2015 no me sirve. Tengo que actualizarla a la fecha actual. ¿Ya? Y voy a obtener con esta actualización, voy a obtener la nueva declinación magnética. Porque esta declinación magnética es también al 1 del 1 del 2015. Ahora, ¿cómo hago esta transformación de una demarcación geográfica a demarcación magnética? Bueno, eso es la verdad que es muy simple. Es tal como uno transforma de azimut geográfico a azimut magnético, o viceversa, de azimut magnético a azimut geográfico, utilizando lo que, por ejemplo, en las cartas topográficas uno hace estas transformaciones. La verdad que son bastante simples y solamente son 4 pasos. Hay que calcular una diferencia de tiempo, por un cambio anual, se calcula la nueva declinación magnética y se calcula el azimut. Eso la verdad que es bastante trivial el cálculo y uno puede llevar efectivamente desde una demarcación geográfica a una demarcación magnética y viceversa. ¿Ya? Es bastante, no requiere mayor drama, mayor problema ese cálculo. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos una carta, un sector de una carta cualquiera, donde vamos a tener nuestra rosa náutica en algún sector. La verdad que lo puse ahí más grande para hacer el zoom, para que se pudiera visualizar, pero esta carta evidentemente tiene una rosa náutica. Fíjense, aquí tenemos una enfilación de balizas que dice al 0,89. Al 0,89. Esta enfilación siempre es considerando la vista, la referencia desde el mar, desde el usuario, desde el navegante. Veamos, si yo vengo navegando por acá, por el costadito, y visualizo las balizas, fíjense, la estoy visualizando de esa manera. En este caso, la demarcación, ya sea geográfica o geográfica, digamos, va a ser mayor a 90. ¿Se fijan? Es mayor a un ángulo recto. Por lo tanto, no estoy sobre la línea de la enfilación. Si sigo avanzando, aquí, voy acá ahora, tengo la visual desde la embarcación en este ángulo, que también es un poquito más de 90, por lo tanto no estoy en la línea de enfilación. Y cuando voy acá, aquí ya estoy en la línea de enfilación y estoy en los 89 grados. Estoy exactamente en la enfilación que me señala este par de balizas luminosas que están en la costa. Entonces, efectivamente, yo puedo por ahí seguir esta dirección y voy a llegar a esta enfilación que seguramente me va a hacer visualizar las luces que están acá en el muelle. ¿Ya? Y ahí tenemos efectivamente el ángulo correspondiente a los 89 grados. De la misma manera, yo podría, aquí tenemos otra carta náutica, tenemos la rosa, que es esta misma, está más grande, donde uno podría, por ejemplo, ir trazando su ruta de navegación. Lo puede trazar en gabinete, con anterioridad a la navegación. Puede decir, perfecto, yo voy a ir por este canalizo que está ahí, y voy a ir a una demarcación, a un rumbo, a un azimut, ya sea de 108 o 288. ¿Por qué tiene 2 números? Porque, fíjense, 108 es la demarcación aquí y 288 es allá. Es decir, si yo voy o vuelvo, va a ser una u otra. ¿Ya? Entonces ahí está, por eso se ponen las 12 direcciones. Este primer tramo es con esas direcciones. Segundo tramo
092, 272 está acá. Tercer tramo, 077, 257. Y finalmente, 046, 226. ¿Ya? Entonces, en gabinete yo puedo perfectamente trazar estas direcciones, calcular las demarcaciones de navegación y sencillamente durante la navegación hay que seguir estas demarcaciones y se va a lograr este camino. ¿Ya? Eso es lo que busca, lo que persigue el uso de esta rosa náutica para este caso puntual. Bueno, ahí tenemos otra cartografía náutica que vamos a usar seguramente en algún momento. Y bueno, eso ha sido en términos muy generales lo que se refiere a la cartografía náutica, puntualmente la proyección Mercator, cómo es el tratamiento de las deformaciones, algo hablamos de los factores de escala y las escalas que pueden ser efectivas o pueden ser nominales, bueno, cuando son válidas y cuando no. Vimos las deformaciones, como les había comentado, y algo de la rosa náutica. Bueno, como les dije, espero que les haya servido. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, ya saben dónde encontrarme. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Chao.